¿Cómo están, alumnos? Les saluda el doctor Luis Felipe Rojas Cama. Soy médico especialista de gestión en salud y asesor de tesis. En esta oportunidad vamos a hacer la clase de gestores de referencia bibliográfica y en la segunda parte vamos a hacer la clase de estilo Vancouver. Bueno, en pantalla ustedes están viendo la cantidad de información que ustedes van a necesitar para realizar una tesis. Es importante que ustedes la planifiquen y la organicen adecuadamente. Pueden tener desde libros, recortes periodísticos, lo que antes hacía es sacar copia a esta bibliografía y se juntaba para posteriormente resumirla y adecuarla a la tesis. Definitivamente ahora los artículos científicos que se encuentran en línea también se pueden descargar electrónicamente, pero es necesario tener una adecuada organización para poder referenciarlos en nuestras tesis. Nos vamos a perder con cantidad de artículos de investigación que vamos a descargar entre libros, revistas, etc. Todo ello tiene que ser incluido cuidadosamente para evitar el plagio. Pero una parte importante de la elaboración de la tesis es que ustedes ordenen las citas bibliográficas. Y es el objetivo de esta clase, es aprender cómo hacerlo de una manera fácil y sencilla. Los gestores de referencia. Los gestores de referencia son programas que nos van a facilitar el almacenamiento, organización y control de nuestras referencias bibliográficas. Para hacer una tesis, alrededor de 50 citas se pueden necesitar, pero para poder hacer la investigación quizás un poco más, ya que luego de leerlas vamos a ir descartando una serie de citas. Su utilización de estos programas gestores de referencia supone un gran ahorro de tiempo porque nos va a facilitar el manejo de grandes cantidades de referencias, además de una manera eficaz y además permite la inserción automática de citas y la aplicación de diferentes formatos y estilos bibliográficos. En mi experiencia, los alumnos que utilizan gestores de referencia tienden a ahorrar una buena cantidad de tiempo. Si antes les llevaba alrededor de unos 5 días ordenar las referencias bibliográficas, con el uso de gestores de referencia esto se puede disminuir a una hora o media hora de trabajo. Pero para poder ordenar estos programas con nuestras citas tenemos que ir haciendo un trabajo continuo desde el inicio de la elaboración de la tesis para poder tener un buen trabajo al final. Los gestores de referencia clásicos son aquellos que se necesitan ser instalados en la computadora o el ordenador y tienen algunas otras características. En pantalla estamos viendo algunos de ellos, EndNote y Reference Manager. Ustedes pueden encontrarlos en línea y poder descargarlos y aprender a utilizarlos. Muchos de estos gestores de referencia son de pago, es decir, tienen que pagar una suma de dinero para obtener el programa en su versión libre o en su versión full. Otros gestores de referencia tienen características web. Las características web nos permiten tener acceso a nuestra base de datos desde cualquier ordenador, inclusive ahora nos permite desde tablets, desde teléfonos y desde cualquier lugar. Además, incorporan otros tipos de utilidades, mejora la sindicación de contenidos y además trabajan en entornos compartidos, como lo hace otros almacenadores que ustedes ya deben utilizar y conocer, como el Dropbox Drive. Estos ejemplos tenemos de gestores de referencia como RefWorks, EndNote, Zotero, Mendeley, entre ellos. Hay más en el mercado, ustedes pueden explorarlos o descargar su versión trial o versión de prueba para que puedan utilizarlos. Uno de los programas en los cuales vamos a detenernos un poco más en describir sus funciones es el EndNote. Este programa EndNote cada año se va actualizando. Esta es una pantalla del año pasado, pero hemos visto que ya este programa ha actualizado una nueva versión. Algunas de las características más resaltantes del programa EndNote, que es un gestor de referencia bibliográfica, es que ustedes pueden hacer búsqueda de sus artículos científicos directamente desde el programa. Pueden acceder a ellos con un clic
y pueden descargar los PDF automáticamente y ya de una forma rápida añaden la cita bibliográfica al programa. Pueden guardar las referencias en la nube. Ya no es necesario que lo tengan. Muchos alumnos veo que los tienen sus artículos en los UCBs. Ya no usamos UCBs en estas épocas. ¿Por qué? Porque el UCB se pierde, el UCB se llena de virus. Entonces todo lo cargamos en la nube, en Drive, en Dropbox. El programa gestor de referencias utiliza esta tecnología. Guarda toda la información en la nube. Por lo tanto, ustedes pueden acceder a ello en cualquier momento. Pueden crear bibliografías. Es un problema organizar las bibliografías. Si lo hacen manualmente, de repente en sus cursos anteriores, van a ver que pierden mucho tiempo en eso. Para ello están estos programas. Pero además, los programas gestores de referencia no son perfectos. Cada vez tienden a hacerlo, pero en algunas oportunidades ustedes deben construir las bibliografías. Y otra función importante del EndNote es que ahora permite la función de compartir. Es decir, si ustedes están haciendo una tesis entre dos personas o un equipo de investigadores, ustedes pueden compartir la bibliografía entre ustedes. O sea, ustedes pueden colaborar con los artículos científicos en el mismo programa. Ya no tienen que pasarse por UCB o enviarse por correo, ¿no? Si hasta esta época ustedes siguen enviándose por correo artículos, entonces se han quedado en el pasado, ¿no? Actualmente hay programas donde uno colabora mutuamente, ¿no? El Drive es uno de ellos, Dropbox también, pero estos programas de gestores de referencia utilizan esas funciones de compartir archivos y eso hace que disminuya el tiempo de realización o elaboración, nos facilita la elaboración de las tesis. Esta es la pantalla del programa EndNote que ya está actualizado en su versión 9 para el 2019. Ustedes pueden acceder a la página, ya pueden comprarlo. Y acá están las funciones actualizadas. Como les digo, las funciones la mayoría ya las he descrito. Alguna de ellas resaltadas acá es que crea reglas automáticas de generación de tu trabajo. En estos últimos tiempos estoy viendo de que los programas se están volviendo inteligentes, como dice acá, ¿no? Research Smarter. Eh, si ustedes ya son un poco más eh, agudos en ver las características de unos programas, estamos viendo que muchos programas están teniendo una inteligencia artificial que permite saber qué es lo que quiere la persona. En este caso, este programa en Node también ya comienza a tener estas características, que ya va aprendiendo lo que tú vas haciendo y de repente te va ordenando tu bibliografía de alguna forma. Entonces, esta característica es importante en estos programas. Una característica muy esencial es que se están volviendo programas inteligentes y a eso va a tender. Otra característica que habíamos conversado es de que puedes monitorizar a tu equipo de trabajo con las actividades compartidas en tu biblioteca virtual. Y como decíamos, el EndNote te permite acceder desde cualquier parte, inclusive desde tu iPad, desde tu teléfono y de diversas computadoras también. Nunca vas a perder tu información. Bueno, acá en la pantalla ustedes están teniendo cómo se instala el EndNote 9 como cualquier otro programa. Solamente se bajan la versión trial para poder probarlo. Ya, inclusive pueden ya obtener la app. El EndNote 9 tiene una app que pueden bajarlo para sus celulares. Y desde ahí pueden ir bajando algunos artículos de investigación. Acá tienen otro pantallazo de cómo se va generando la bibliografía o cómo se va instalando el programa. Ustedes pueden también acceder al EndNote versión app. Acá están los screenshots de cómo se ve el programa para sus celulares. Esto es bastante práctico realmente. Esto hace más de 20 años, cuando yo ingresaba a la universidad, esto no lo tenía a la mano.
Tenía algún dispositivo también muy parecido a los móviles que es hoy en día, pero que era muy limitado. En cambio, esto ya lo estamos viendo ahora, pero aún los alumnos no lo utilizan, ¿no? Todavía son reacios a utilizar esta tecnología. Y esto, la verdad que podría ayudarles mucho. Y lo principal que siempre se quejan los alumnos que no tienen tiempo, es que esto les reduce el tiempo. ¿Ya? Entonces, manejar 50 citas o 20 citas nada más en una tesis te lleva tiempo. Si ustedes quieren ahorrar tiempo, utilicen esta tecnología. Más screenshots para iPad, para teléfono. Ustedes pueden ver claramente cómo pueden ustedes comentar. Inclusive, miren, están acá los comentarios. O bajarse los artículos de frente desde su celular y añadir ya al programa las citas. Y lo que va a hacer este programa luego es añadir las citas automáticamente al Word. Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Ya? Entonces, miren toda la tecnología que ustedes pueden obtener usando este programa ya desde ahora, porque les va a permitir más adelante ahorrar tiempo. Este es el programa que yo también lo he descargado, lo he probado para poder brindarles a ustedes la información. El programa, como ven en pantalla, está dividido en tres secciones. La primera es el acceso a su carpeta, ya es como el Explorer de Windows, igualito. La segunda parte es la parte central donde ustedes van a ver el listado de los artículos que vayan bajando. Acá va a ver el listado de artículos que vayan bajando. Y en la tercera sección van a ver las referencias o los metadatos. ¿Ya? En búsqueda bibliográfica recuerdo que yo hice la definición de metadatos, ¿no? Los metadatos son una serie de características o ítems que tiene el artículo. Un artículo cuando encuentran en internet tiene una serie de características. Tiene título, tiene autor, tiene edición, tiene su código, su DOI. Son códigos del artículo que los indican o lo ubican electrónicamente. Ese contenido lo van a ver en la tercera sección y debe estar bien ordenado. Esto es clave, que esté bien ordenado, porque si no le está bien ordenado, el asesor les va a observar esa cita. Así que mientras la tercera parte esté muy cuidadosamente ordenada, todo va a ir bien. Así se los digo. En pantalla ustedes están viendo el programa ya con algunos artículos cargados. Lo que he hecho para poder obtener estos artículos, como les decía, una de las características de este programa EndNote es que puedes hacer búsqueda bibliográfica. O sea, ya no es necesario que tú ingreses al Google o a PubMed o a Cielo y busques, sino que tiene ciertas bibliotecas de acceso, como EBSCO. Miren, acá pueden buscar ustedes directo en EBSCO, en PubMed, ¿ya? Entonces, solamente con colocar acá, coloquen, por ejemplo, en este caso he colocado tuberculosis y me ha salido el listado de todos los artículos relacionados a tuberculosis. Ustedes pueden ahí comenzar a hacer el juego de las palabras en el título, en el año de publicación, para poder hacer la búsqueda tal como se describe en la clase de búsqueda bibliográfica. Como están viendo ustedes en pantalla, aparece en el listado de los artículos y en la parte tercera o la sección tercera de la parte derecha están viendo los metadatos. Miren, el autor, el año, el título, el volumen, la sección, las páginas y otras características. Algunos van a estar incompletos, como les decía, pero es mejor que mientras más completo esté esta sección, mejor se va a hacer la cita o la referencia en su tesis. ¿Ya? Lo que es muy frecuentemente que hay que cuidar es cómo se cita el autor. Este autor tiene que estar bien citado. Supongo que este programa en esta versión última debe tener bastante cuidado en esto de cómo citar a los autores. Ya tengamos en cuenta esto para poder realizar una buena citación. En pantalla ustedes están viendo el programa Word, donde cuando ustedes instalan el EndNote, automáticamente aparece una pestaña. Miren, estas son las pestañas del programa Word. Y van a ver acá aparece también Zotero, que es otro gestor de referencia. ¿Por qué lo tengo? Porque ya tengo instalado el programa. Pero aparece EndNote en X9, que es la versión última. Entonces miren, estos son los botones que aparecen ya en Word cuando ustedes instalan el programa.
Entonces, si es que este es un contenido de ejemplo, yo acá he citado un fragmento de tuberculosis en inglés, bueno, en español, perdón, y vamos a hacer el ejemplo de referencia. Si es que yo he descargado los artículos anteriores en mi biblioteca de EndNote, entonces pónganse que ya estoy elaborando mi marco teórico, entonces voy a ir añadiendo las citas bibliográficas de forma automática. Vamos a ver en la siguiente pantalla. Entonces, acá tenemos el texto de marco teórico, por ejemplo, de mi tesis o de mi plan de tesis. Tenemos esta serie de párrafos, entonces yo voy a ir añadiendo estas citas y van a ir numerándose de forma automática en orden de aparición. Como ven ustedes, está resaltado en amarillo, pero yo lo he hecho con EndNote y sí pude comprobar que lo hacía de forma automática y la numeración me la iba cuidando. Ya miren, acá he citado nuevamente el 1, o sea, el mismo autor, la misma referencia en el 1, y lo hace de forma sincronizada. Posteriormente, ustedes pueden con esta pantalla buscar el autor, ¿ya? Y comenzar ustedes colocan el autor de la cita que van a realizar y automáticamente va a aparecer acá y le dan insertar. Al darle insertar les va a añadir el número automáticamente. Ya ustedes no están viendo qué número sigue, qué número era anterior, nada de eso. Ustedes automáticamente lo pueden hacer con el programa EndNote. Y automáticamente también en la parte final de su plan de tesis, automáticamente ya va saliendo la bibliografía. Esto que ustedes les toma más de una semana de trabajo y a veces van renegando con el asesor de tesis o el docente porque les para observando las benditas bibliografías. Con el programa ustedes lo realizan automáticamente y ya no están perdiendo el tiempo. Entonces ahí está la bibliografía 1, 2, 3 ordenada y en estilo Vancouver. Ustedes pueden colocar el estilo de preferencia, ¿no? Pero la universidad está trabajando con el estilo de Vancouver. Muy bien, ahora ya finalizamos con la descripción del programa EndNote, pero como les decía, el EndNote es un programa de pago. Ustedes, el costo alrededor es de $100 para obtener la versión full. Creo que la versión trial es de 30 días, pero no creo que en 30 días puedan completar su tesis. Por lo tanto, ustedes puedan utilizar la alternativa de este otro programa de Zotero que es gratuito. Vamos a ver algunas características importantes de este programa. Para empezar, ustedes vayan a Google, vayan a la página de Zotero y descarguen el programa. Entran a Zotero Web y elijan descargar el programa de forma free. Lo pueden tener para Mac, Windows y Linux, para varios sistemas operativos, de una forma fácil. En las versiones actuales de Zotero, ustedes ya al descargar el Zotero automáticamente se va añadiendo el conector de Chrome de forma automática, así que ya no tendrían necesidad de demorarse en realizarlo. Una parte importante de poder hacer una buena referencia en Zotero es que ustedes se deben crear una cuenta o loguearse con Zotero. Es como abrirse una cuenta de correo electrónico. Pongan login, regístrense y créense una cuenta en Zotero. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes no puedan perder todo el contenido, ya que ustedes cuando comienzan a bajar sus referencias bibliográficas, esto se va a guardar en la nube, como les había dicho. Y al guardarse en la nube, tiene que guardarse con una cuenta. Es por eso que ustedes deben registrar una cuenta para poder obtener. Y ahora ustedes también pueden acceder a su biblioteca virtual logueándose en esta página. Una vez que hayan instalado el Zotero y registrándose una cuenta en la web, ustedes deben comprobar que el complemento de Zotero haya sido grabado en Word. Lo que hay que hacer es entrar al Word como están viendo y colocarse en la pantalla Zotero y van a poder ver ustedes los botones
que nos van a permitir añadir las citas como están viendo en pantalla. Una vez que ustedes tengan el Zotero instalado en su computadora, pueden abrirlo y va a mostrar las tres secciones muy parecidas a EndNote. La primera sección son las carpetas del contenido. Ustedes pueden acá hacer su biblioteca con las carpetas de preferencia que ustedes tengan, ¿no? ¿Ya? E inclusive tienen una sección de bibliotecas de grupo donde ustedes pueden colocar una biblioteca y hacer, como les comentaba, partícipe a su compañero para que también vaya añadiendo citas bibliográficas a Zotero. En la parte central van a ver ustedes el contenido de todas las citas bibliográficas. Ojo que también Zotero instalado en la computadora guarda los PDFs, o sea, si encuentra un artículo en web, en Cielo por ejemplo, y tiene un PDF libre, lo añade a su biblioteca en su computadora. Es decir, ustedes pueden acceder al PDF y ya no necesitan descargarlo. Haciéndole doble clic acá, pueden acceder y abrir el PDF automáticamente. Y otra característica que les comentaba es de que en la tercera sección están los metadatos. Todos estos campos deben estar completos. En este caso ustedes están viendo acá el tipo de ítem, artículo en revista científica, el título, los autores, ¿ya? Acá en los autores siempre hay que tener cuidado que aparezca primero el apellido y luego el nombre del autor en forma consecutiva. Un error frecuente de Zotero es que a veces el autor está mal colocado y esto es muy frecuente en varios programas gestores de referencia. No todo es perfecto. Por eso es que tenemos que corroborar esto cuando vayamos a la web y mirar bien. Nadie quiere que lo llamen por su segundo apellido o nadie quiere que confundan su nombre con su apellido. Entonces eso sería una falta de respeto para los autores. Entonces hay que tener cuidado que los autores estén bien colocados acá. A veces de Cielo se jala una información que no es correcta y hay que corroborarlo. Otro error frecuente de Zotero es que a veces los años están mal hechos. Miren, acá en este generalidades sobre cáncer gástrico, el creador es Campos Castro y acá el año aparece el año de Cristo, ¿no? Año cero. Es un error frecuente de Zotero. ¿Ya? Hay que entrar acá y corregir este error manualmente. ¿Ya? A ver qué más dice. Aparece el resumen, la publicación. Por ejemplo, mira acá el volumen, el ejemplar y las páginas están vacías. Entonces es necesario tenerlas llenas, la serie también, ¿ya? El ISSN y el DOI son códigos que ubican al artículo en Internet. Es importante que los tengan, ¿ya? Y el URL, bueno, en este caso aparece, es una cibertesis, esta referencia, ¿ya? A veces ustedes pueden citar tesis también realizadas, pero hay que tener en cuenta de que estén bien ingresadas al Zotero. En este caso, mire, faltan campos. En caso de tesis, a veces estos campos no están completos, pero deben estar la mayoría de ellos. En caso de artículos originales descargados de Cielo, PubMed, muy común es que todos estos campos estén llenos. Ahora, acá estamos viendo también diferentes tipos de iconos. Miren los iconos. Estos iconos azules que están viendo son libros generalmente. Estos iconos blancos, como una hojita de Word, esos iconos son normalmente de artículos originales bajados de PubMed o de Cielo, es decir, de revistas indexadas. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta estos signos para poder nosotros diferenciar los diferentes artículos que van a ir incluyéndose eh, en nuestra tesis. Otro paso importante de Zotero es que ustedes ingresen y activen su cuenta en Zotero, ¿ya? Bueno, al ser un programa gratuito, estas cosas tienen que hacerlo ustedes, no siempre es automático. Cuando ingresen al programa, por favor entren a preferencias dando clic en la ruedita dentada. Entren a preferencias y coloquen ustedes su usuario y contraseña que hayan sido logueados en la página web de Zotero. Acá en pantalla estamos viendo preferencias de Zotero. Ingresen su usuario y su clave de contraseña para que lo que vayan ingresando en su computadora, sus artículos, vayan subiéndose de frente a la nube. Entonces, ¿cómo se realiza el ingreso de los artículos en PubMed, en Cielo a Zotero?
Hemos visto que en EndNote tienen su propio buscador. Ya, ustedes ingresan al buscador de frente del mismo programa y van añadiendo artículos, pero recuerden que no todos los artículos están ahí. Entonces Zotero trabaja con Google Chrome, con Explorer, etcétera, ¿no? Ustedes ingresen a la página normalmente de Cielo, cualquier revista, bájense ustedes el artículo de preferencia y van a ubicar ustedes en la parte derecha superior el mismo icono de la hojita de Word, como les había mostrado. Cuando salga este icono en el artículo que he abierto, eso significa que Zotero ha detectado un metadato. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, cuando usemos Zotero, tenemos que tratar de ubicar este signo. Si no ubicamos este signo, significa que ese artículo no está indexado y que va a tener problemas para poder citarse adecuadamente. Entonces, mientras más artículos tengamos de este tipo, con este signo que estamos viendo en pantalla, mejor va a ser porque vamos a tener menos problemas para poder arreglar la cita. Ahora, la pregunta que ustedes me harían es, doctor, ¿y las páginas web, ¿no? Las revistas que encuentre de Medline, ¿eso no sirve? Páginas del comercio. Como les decía, ¿no? Si ustedes quieren elevar la calidad de la investigación de su plan de tesis, tienen que buscar artículos indexados. Artículos indexados significa artículos que han pasado por una serie de revisiones y que se asegura que sean buenos, que tengan buena calidad en investigación. Entonces ustedes deben tratar de encontrar artículos que sean originales y la mayor parte de artículos originales vienen con este signo. ¿Ya? ¿Puedo descargar libros? Sí, también el libro te va a salir en azulito, lo descargas. ¿Ya? Pero si sale blanco, este signo significa que no hay metadato detectado. Ojo, que a veces hay ciertas páginas en internet donde el artículo es indexado, pero no te lo muestra como indexado en Zotero. Entonces puedes buscar el artículo en otro buscador y de repente lo encuentres. Buscadores donde siempre vamos a encontrar este signo son los de Cielo, Lilacs, EBSCO, Inari, PubMed. Siempre van a encontrar este signo y no duden en bajarse estos artículos. ¿Ya? Así que tengan en cuenta esa recomendación. Una vez que detecte este metadato, ustedes dan clic a este signo y automáticamente esta referencia se baja a su computadora. Se baja inclusive el PDF si está accesible y se baja los metadatos para bajárselo al Zotero. ¿Ya? Recuerden que ahí no termina el trabajo. Ustedes deben proceder a la lectura de estos artículos para resumirlos en su tesis. Eso ya no hace Zotero, no pidan mucho. Ya, por favor. Solamente Zotero les va a ordenar la cita, que ya es bastante trabajo. Como ven en pantalla, una vez que le dan clic al icono blanco, a la hojita de Word que está arriba, va a bajar el Zotero en la parte derecha, le va a salir un aviso. Ahora el aviso sale por acá arriba, que indica que está guardando la referencia en alguna carpeta que ustedes hayan indicado. Como ven, acá se ha ingresado este artículo, Lima, ¿cómo vamos? Y miren, al costado aparece el metadato detectado. Miren, está lleno, está el título, los autores, ¿ya? Miren, acá arriba aparece el DOI. Bueno, acá no lo vemos más abajo. Este DOI, por ejemplo, es un código, un acceso. Debe también citarse acá abajo. Aparece la revista Panamericana de Salud Pública. Ahí está, miren, revista Panamericana de Salud Pública, volumen 32. Acá aparece volumen 32, ejemplar número 2, ejemplar número 2, ahí está. Y bueno, aparecen las páginas, inclusive acá aparece el ISSN, que es un código que nos indica que la revista es indexada. ¿O ya? Entonces aparece también este código abajo. Acuérdense de todo eso para poderlo citar adecuadamente. Muy bien, entonces cuando ya ustedes terminan, yo una recomendación que les hago a mis alumnos en mis clases es de que al inicio vayan bajándose los artículos a Zotero, pero todavía no hagan este trabajo. Este trabajo que están viendo en pantalla de añadir los numeritos, añadir el autor, yo les recomiendo hacerlo ya cuando van a presentar la versión final de su plan de tesis. No lo hagan ahora. ¿Por qué? Porque a veces, como ya les dije, todo lo que es gratis no significa que funcione bien. Ya, tal vez en Note, en su forma de pago, quizás es mejor, pero Zotero, ya que es gratuito,
tiene algunos errores que he detectado. Por ejemplo, si ustedes ya comienzan desde ahora a trabajar con la numeración, puede ocurrir que esa numeración se desligue del programa y si ustedes intercambian los párrafos, no debería haber problema, ¿ya? Yo lo he probado a Zotero, he intercambiado párrafos, he movido los numeritos y se ha actualizado perfectamente. Pero me ha ocurrido en algunas oportunidades que falla. Entonces, yo recomiendo que no añadan los numeritos hasta ya cuando el docente les diga, ya presenten, ya en junio, ¿no? En mayo, junio, ya final del curso de tesis 1, presenten su plan de tesis actualizado. Ahí recién numeren. En mi caso, a mis alumnos yo les solicito que coloquen las citas entre paréntesis y coloquen al autor principal en ese paréntesis. Que lo hagan eso hasta el final de junio. Recién de ahí en junio ya comiencen a colocar los números. Y tengan una copia con números y una copia con el autor entre paréntesis. Es la recomendación que les hago. Porque ahora recuerden que el tema de plagio está bastante fuerte, así que ustedes deben tomar todas las precauciones con esto. Utilicen Zotero, les va a ayudar un montón, pero tengan en cuenta en que esta numeración lo hagan al final del curso y que utilicen temporalmente el paréntesis con el autor dentro para que ustedes les guíe y comiencen a citar. Entonces, cuando ya hayamos terminado el curso de tesis 1 y ya ustedes deben presentar con la numeración, por ejemplo, este párrafo de tuberculosis lo voy a citar, lo coloco el puntero, el puntero lo coloco al final de la cita, eh, pongo la pestaña de Zotero, pongo añadir cita y automáticamente me va a salir esta ventanita y abajo pongo el autor y me va a salir todos los autores que comiencen con Y, ¿no? En este caso, ¿no? Pongo clic, pongo enter y automáticamente le va a numerar. Acá tengo otro ejemplo, ustedes ven, colocan acá el calidad, por ejemplo, y automáticamente le va a salir así, Carrillo, Larco y Ramos, ¿ves? Yo selecciono, me sale acá el título, digo ya, este es el artículo que yo quiero incluir en mi bibliografía, y listo, doy enter y me va a numerar. Como ven, la numeración que va eligiendo Zotero es automática y va yendo de forma secuencial, ya 1, 2, etcétera, ¿no? Luego, posteriormente, cuando ustedes terminan, eh, ponen en la parte final la bibliografía y ponen insertar bibliografía y les va a salir la bibliografía en Vancouver, como ustedes han elegido. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes desean intercambiar algunos párrafos o su asesor por ahí les dice, no, este párrafo va adelante, va atrás? Miren, la numeración va a intercambiarse. El 2 va a aparecer primero, el 1 que no es adecuado, debe aparecer siempre en la primera referencia, debe ser 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? En este caso ustedes deben actualizar las referencias en Zotero. Por eso les decía que esto lo hagan al final del curso, no lo hagan ahora. Yo lo que utilizo, como vuelvo a repetir, entre paréntesis coloco el autor y listo. Es lo mejor que se puede hacer. Entonces dentro del programa Zotero ustedes van a elegir la pestaña correspondiente y luego de que los numeritos hayan sido desordenados por el intercambio de los párrafos en el programa Word de esta pequeña introducción de calidad hospitalaria, ustedes colocan o dan clic en Refresh a Zotero y automáticamente van a ver que los números se han colocado de forma secuencial. E inclusive la bibliografía en la parte final también está ordenada. Como ven en pantalla, esto ocurre con dos citas, pero ¿qué pasaría si ocurre cuando tenemos 20, 30, 40 citas? El problema, si es que ustedes lo realizan manualmente, puede ser complejo, pero usando el programa Zotero o EndNote o este gestor de referencias, esta actividad supone un ahorro de tiempo importante. Entonces ustedes pueden agregar la cantidad de artículos que quieran en el programa Zotero. Como les decía, el programa Zotero les da alrededor de
entre 200 o 300 megas libres, más que suficientes para poder elaborar su tesis con alrededor de 20 o 50 citas bibliográficas, además que pueden utilizar las características de guardar el artículo o la cita bibliográfica en la nube. Pueden compartir inclusive citas con otra persona y pueden crear citas de la forma más completa que ustedes puedan desear. Entonces estas son las características más saltantes de este programa en las cuales les invito a utilizarlo. Es gratuito, a diferencia del EndNote. Tiene algunos errores, pero pueden ser solucionados cuando ustedes van ingresando automáticamente, manualmente, las citas a cada bibliografía. Finalmente, lo que quiero añadirles en esta clase es de que el programa EndNote en su versión 9 y el Zotero actualmente ya se encuentran también disponibles como plugins en el Drive de Google. Eh, Hay que recordar que Google Drive tiene una modalidad de trabajo en línea colaborativo donde ustedes pueden ingresar varios de ustedes a la vez y comenzar a colaborar en un documento en línea. Esto no se puede hacer con el Office en Word, aunque ya la versión de Office Online también se puede realizar, pero el Drive fue el primero, uno de los pioneros en realizar esto. El inconveniente de trabajar en Drive desde hace unos años era de que no se podía trabajar las citas como en Zotero o en Node, o sea, no se podía trabajar con el programa en Drive directamente. Lo que he descubierto hace muy poco tiempo es que ya se puede utilizar Zotero en Drive y también el EndNote tiene esta característica. Por lo tanto, todos los programas en el futuro van a tender a eso, ¿no? A ser colaborativos, estar en línea y poder utilizarlos desde cualquier tecnología, desde cualquier dispositivo. Con esto entonces hemos finalizado la clase de gestores de referencia bibliográfica. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte de la clase, que es el estilo Vancouver. Una de las características del plan de tesis que se va a elaborar en el curso es de que las citas bibliográficas estén bajo el estilo Vancouver. Existen otros estilos, como el estilo APA, que también se podrían utilizar en otras facultades, inclusive en las universidades a veces piden el estilo APA, pero en este caso vamos a decir algunas características muy importantes del uso de estilo de Vancouver para redactar lo que es tesis o para ordenar nuestras citas bibliográficas. ¿Cuál es la importancia de las referencias bibliográficas en nuestro plan de tesis? Una de la importancia de usar referencias bibliográficas es que a través de ellas nosotros reconocemos el trabajo de otros profesionales. Es por eso que yo les decía en el uso de Zotero que tengamos en cuenta cómo está apareciendo el nombre de los autores, el apellido. Entonces, con esta forma y respetando los apellidos y nombres de los autores, que sean bien referenciados, reconocemos el trabajo de estos profesionales que han tenido un tiempo o esfuerzo para realizar artículos de investigación. Además, las referencias bibliográficas nos proporcionan datos de una forma fiable y sencilla y además con sus adecuadas referencias nos va a permitir localizarlos en Internet o en web en donde sea. Además, las referencias bibliográficas son fuentes consultadas en las tesis y deben ser colocadas de entrada o de cita en el texto. Una característica también de las referencias bibliográficas es que nosotros también debemos diferenciarlas de las notas de pie de página. Como ven, acá tienen un texto, el texto principal de este marco teórico quizás, y en la parte de abajo nosotros podemos apoyarnos con las notas de pie de página, que no son iguales a las referencias bibliográficas, pero las estoy describiendo para poder diferenciarlas. Las notas de pie de página se emplean para proporcionar un contenido adicional o aclaración del texto en la cual voy redactando, ¿no? Se colocan en la parte final y Word o Office tiene una sección de cómo insertar notas de pie de página numeradas. No necesitamos Zotero para ello.
¿Ya? Entonces recordemos esta modalidad que también es muy usada en tesis. El estilo o normas de Vancouver son un conjunto de reglas para la publicación de manuscritos, pero exclusivo en el ámbito de las ciencias de la salud. Por eso que se ha elegido este estilo para poder citar las referencias bibliográficas. El sistema de Vancouver toma su nombre de una reunión celebrada en Canadá o Vancouver en el año 1978 que llevó a la creación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Este grupo llegó a ser conocido como Grupo Vancouver y colocó como requisitos para los manuscritos que incluían formatos para las referencias bibliográficas desarrolladas por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y se publicaron estas normas por primera vez en el año 1979. Y Vancouver, o estilo Vancouver, es conocido con el mismo nombre y es referido a la forma de realizar las referencias bibliográficas. ¿Cómo hacer las referencias en el texto? Y acá empezamos ya algunas de las características básicas del estilo Vancouver que vamos a utilizar en nuestras tesis. Se realiza a través de una llamada con números arábicos entre paréntesis o de forma exponencial. Ya esto es algo que ustedes ya lo hemos visto en Zotero, pero que Vancouver ya no los coloca, ¿no? Tiene que ser secuencial, la numeración secuencial entre paréntesis o exponencial. Se utiliza el número aun cuando el autor se nombre en el cuerpo del texto. O sea, ustedes pueden decir, ¿no? Rodríguez, en el año tal, eh, refirió, ¿no? Que, ¿no? Algún texto de medicina que ustedes pueden referenciar de ese autor. Pero a pesar de que ustedes colocan el nombre del autor, ustedes deben apoyar este párrafo con la referencia adecuada en números. El número original asignado se debe reusar cada vez que el autor sea citado, sin tener en cuenta su posición subsecuente en el texto. Eso ya lo habíamos conversado en Zotero, ¿no? Se asigna un número al autor y este número se va repitiendo si es que voy citándolo nuevamente. Las referencias, ojo con las referencias múltiples, o sea, van a haber párrafos donde ustedes citen a 3 o 4 autores. Por ejemplo, si yo cito del 2, el 3, el 4 y el 5, el 7 y el 10 como está en el ejemplo, esto significa que he citado el 2, el 3, el 4 y el 5, el 7 y el 10. ¿Ya? Este guión es cuando hay números consecutivos y es la forma correcta como debe hacerlo. Ahora, ¿ustedes deben hacer esto? No, el Zotero ya, cuando elegimos el estilo Vancouver, Zotero o EndNote lo ordena de esta forma. ¿Ya? Entonces vean ustedes lo complejo que puede ser ordenar la numeración si es que no utilizamos estos programas o gestores de referencia. Ahora hablemos de algunos errores frecuentes que ocurren entre los alumnos cuando hacen o elaboran sus tesis. Un error frecuente, por ejemplo acá tenemos un pequeño párrafo sobre tuberculosis y hemos citado con el número en la numeración 5 al final del párrafo. ¿Cuál es el error frecuente que muchos cometen? Es lo que estamos viendo. El punto que termina el párrafo debe estar fuera de la cita. O sea, la numeración debe estar dentro del párrafo y el punto final fuera. Este es un error muy frecuente. Lo correcto es lo que aparece en la parte inferior. ¿Ya? Recuerden esto porque es muy común y siempre lo observo en muchas tesis, pero los alumnos se olvidan o no desean cambiar esto y colocan esta forma que es inadecuada, ¿no? La forma adecuada es colocar el punto fuera de la numeración. Ya recuerden que Zotero, cuando ustedes colocan el guión eh, fuera del párrafo, lo va a colocar de esta forma. Ustedes deben borrar el punto y colocarlo fuera. ¿Ya? Eso no lo hace Zotero, eso lo tienen que hacer ustedes manualmente. Otro error frecuente es, por ejemplo, ¿qué pasaría si termino este párrafo, coloco punto y coma y fuera coloco el signo, la cita? Lo correcto es realizar lo siguiente, ¿no? La numeración nuevamente tiene que estar dentro del punto y coma, o la coma en todo caso, o los dos puntos, ¿no? Tiene que estar dentro. Y de ahí se comienza con la siguiente sección. Entonces son los errores frecuentes que el estilo Vancouver ya nos corrige.
Ahora, cuando nosotros citemos libros, tenemos que tener algunas consideraciones. Recuerden que en Zotero ustedes en los metadatos traten de que todas las características de los metadatos estén completas, porque mientras más características tengas, mejor va a ser la cita. Por ejemplo, Vancouver nos habla acerca de la diferencia de citar libros cuando hay un autor, dos autores, tres autores, de cuatro autores o de siete autores a más. Cuando hay un autor, dos hasta tres, no hay ningún problema, pero cuando aparecen ya de cuatro o siete autores a más, utilizamos siempre el et al, ¿no? Como ven acá, ¿no? Maldonado, F, Portocarrero, E es el nombre de la persona, Bravo, D, Valky, Arredondo, Segarra, y como son más de siete autores, se coloca et al, ¿no? Y de ahí aparece lo siguiente. Esto lo hace Zotero automáticamente, pero si no lo hace, ustedes deben hacerlo manualmente para poder citar un libro de forma correcta en el estilo Vancouver. Entonces ahí tienen ustedes los ejemplos de cómo citar un libro en Vancouver. ¿Cómo se cita un libro electrónico, ¿no? Los libros electrónicos que ahora son muy abundantes en Internet. Debemos tener todas estas partes, sus secciones. Estas son las características de los metadatos en la sección 3 de Zotero, recuerden esto. Tiene que tener autor, título, tipo de medio entre corchetes, edición o versión, lugar de publicación, editorial, fecha de publicación, fecha de acceso y disponibilidad. Ahí está el ejemplo, miren, Mariel, ARL, modelos y teorías en enfermería, entre paréntesis, entre corchetes, el tipo de medio en línea, sexta edición España, Elsevier 2010, citado, ya, lugar de la publicación, ya, editorial, fecha de publicación que está acá y la fecha de acceso restringido para documentos en línea y la disponibilidad, o sea, el link, tiene que incluir ustedes el link en la parte de abajo. Entonces, esta es la forma correcta de citar un libro electrónico de Internet. Para las revistas impresas, también deben tener ustedes el autor, título del artículo, la revista, el año, volumen, número y paginación. Ahí está, ustedes están viendo la revista, ¿ya? El autor, el título, el volumen, las páginas y el año de publicación de la revista. Para casos de revistas de tres autores, como están viendo, pueden colocar los tres de esta forma. Y cuando sean más de 6 autores, en este caso se consignarán los apellidos iniciales de los primeros 6 autores y si son más se añadirá, recuerden, la expresión et al. Punto, como están viendo en pantalla. Corroboren esto en Zotero o en Note que se esté realizando de esta forma. Entonces hay que, en una cita bibliográfica, esta es una cita de un artículo de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, un caso de mastitis granulomatosa. Hay que identificar las partes de la cita bibliográfica en estilo Vancouver. Primero los autores, aparece siempre el apellido y el nombre en la parte final. Recuerden, un error frecuente en Zotero es de que a veces se intercambia esto, aparece como apellido el nombre. Eso es un error frecuente de Zotero. El título está apareciendo en rojo, ¿ya? Título, ahí está. Luego aparece el título de la revista, revista peruana, ¿ve? Inclusive acá esta revista aparece de forma abreviada. Es lo correcto y ya no hay ningún problema, aparece de forma abreviada. Aparece la fecha de publicación de la revista, luego aparece el volumen 27, entre paréntesis el ejemplar, ya, porque dentro de este volumen pueden aparecer muchos ejemplares, y finalmente las páginas. Ese 635-7 indica que va de la página 635 a la página 637, o sea, de este volumen, de este ejemplar, en estas páginas está este artículo científico. Entonces, esa es la característica que debe tener la mayor parte de artículos originales que estén en estilo Vancouver. Si yo no encuentro esta característica en su bibliografía, automáticamente entonces se rechaza y se observa esta cita para ser levantada, ¿no? Las revistas electrónicas necesitan, como se dice, todas estas características para poder ser ingresadas como al estilo Vancouver. Todos estos metadatos
Ustedes están en la tercera sección de Zotero y cuando ya lo citen, Zotero les va a sacar esta parte en la que están viendo abajo, cómo se ve ya en la bibliografía. Ahí tienen los dos ejemplos de las revistas electrónicas. Bueno, acá tienen algunas recomendaciones generales de citas bibliográficas que aparecen en la revista del Instituto Nacional de Salud, artículo de revista, libro, capítulo de libro. Tesis también podemos utilizar, tesis, ahí están las tesis. Y las páginas web o documento electrónico. Ya recuerden, ahí están los corchetes, cómo se utilizan. Todo esto es utilizado por Zotero y ustedes tienen que corroborar que lo esté haciendo bien. Ya en la parte final de esta clase vamos a hablar un poco acerca de cómo realizar las tablas y gráficos en Vancouver. La característica que deben tener nuestros gráficos y tablas es que el título debe estar en la parte superior al margen izquierdo. Ya, o sea, no centrados, ¿no? Hacia la izquierda. Las tablas y gráficos deben numerarse consecutivamente en orden. Ya recuerden, las tablas y gráficos se numeran en orden. En cada columna debe ir un pequeño encabezamiento de la tabla y las explicaciones se colocan al pie de la tabla utilizando los símbolos como están viendo en pantalla, el asterisco o el alfa. Cada tabla y gráfico debe ser citado en el texto, o sea, en el contenido del párrafo. Ustedes dicen ver tabla tal o ver gráfico número 5. Deben citarlo en el texto para poder hacer referencia a la tabla o gráfico correspondiente. Se deben presentar ahora las tablas y gráficos editables y no debe presentarse en forma de fotografía. Ya recuerden eso, las tablas y gráficos deben ser en alta resolución y no deben presentarse en formato de fotografía. Acá tenemos una tabla que yo le he denominado como tablas crudas. Estas tablas crudas son tablas sin formato. La que están viendo en pantalla es una tabla modelo de los niveles de depresión de un estudio. Es una tabla que es generada en el programa SPSS. Como ven, es una tabla sin formato. ¿Ya? Muchos alumnos copian y pegan estas tablas a sus tesis, pero no es adecuado, ¿no? Hay que darle el formato Vancouver. Por lo tanto, yo les denomino tablas crudas porque no tienen el formato adecuado para la presentación. Listo, ahora vamos a ver la tabla en formato adecuado en estilo Vancouver. Entonces, como ven, es una tabla de tipo editable. El nombre de la tabla número 5, el título, en el margen izquierdo, ya una pequeña descripción, el encabezado de la tabla y el contenido, ¿no? Niveles de depresión, el N y el porcentaje, y en la parte inferior el pie de página, ¿no? Entonces acá usted está viendo los niveles de depresión en médicos residentes y el porcentaje de cada uno. Miren ustedes que en la tabla en Vancouver tiene 3 líneas, 1, 2 y 3, que es lo mínimo requerido para que la tabla pueda estar en este estilo. Entonces recuerden ustedes las diferencias de lo que tienen una tabla cruda, una tabla editada en Excel y una tabla en estilo Vancouver. ¿Ya? Entonces recuerden tener estas características para poder presentar adecuadamente sus trabajos. Ahora, también sucede lo mismo en los gráficos. Este gráfico que están viendo en pantalla es un gráfico de barras, pero con estilo crudo, yo les digo también, porque es generado directamente desde el programa SPSS. Ya, entonces estamos viendo un gráfico crudo que también muchos alumnos lo colocan de frente, pero no es adecuado. El estilo de presentación para tesis tiene que ser un estilo Vancouver. Veamos el siguiente diapositiva para ver el estilo. Este es el estilo correcto de gráfico en Vancouver, igual el gráfico con el título. Y tienen que ser editables. Ustedes pueden poner un gráfico en 3D, pero la característica es ser limpio y puede ser. Este gráfico ya está editado en Excel, ¿no? Lo que permite su apreciación de forma adecuada, las etiquetas del contenido en formato limpio para ser presentado.
Finalmente, ustedes pueden consultar la página de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y descargar las instrucciones de cómo presentar artículos en revistas, que también conserva el estilo Vancouver para la presentación de sus tesis. Con esto hemos terminado y espero que hayan disfrutado de la clase y cualquier duda o pregunta me pueden escribir. Nos estamos viendo.